Los psicópatas no son villanos de ficción, son depredadores ocultos a plena vista. Manipulan, engañan y destruyen sin remordimientos, sin culpa, sin frenos. Pueden ser tu jefe, tu pareja o incluso tu amigo. Y lo peor, es que no los ves venir. Según el experto Robert Tare, al menos el 1% de la población es psicópata, pero algunos estudios advierten que podrían ser muchos más. Lo impactante es que estos individuos no solo se encuentran en cárceles o en historias criminales extremas, están insertados en todos los rincones de la sociedad. El mundo corporativo y político, donde las decisiones impactan a miles de personas, está sorprendentemente saturado de ellos. En este video, vamos a desentrañar los mecanismos psicológicos del psicópata. Este conocimiento no es solo crucial para protegernos, sino para prevenir que su daño se siga extendiendo, afectando no solo a las víctimas directas, sino a toda la humanidad. La psicopatía es responsable de más sufrimiento y trastornos sociales que muchos otros trastornos psiquiátricos, pero la investigación sobre ella es aún mínima, explica Robert Tare. Y esta falta de conciencia es lo que permite que los psicópatas prosperen. Están en todas partes, y tarde o temprano, todos podemos cruzarnos con uno de ellos. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el poder de los psicópatas en tu vida cotidiana? ¿Cómo es que, a menudo, se deslizan sin ser detectados mientras arrasan con los demás? Desde las mentiras más sutiles hasta manipulaciones devastadoras, los psicópatas operan en las sombras, ocultos tras una máscara de normalidad. A diferencia de los asesinos notorios que inundan las noticias, la mayoría de ellos nunca recurrirá a la violencia física, porque no la necesitan. Su verdadero poder radica en la manipulación psicológica, en su habilidad para controlar, desgastar y destruir sin levantar sospechas. Son maestros del engaño, expertos en mimetizarse con el entorno, actuando con una frialdad meticulosa mientras roban, mienten y manipulan sin escrúpulos. Su disfraz es la amabilidad, su arma es la mentira, y su objetivo es el control absoluto. Como señala la psicóloga Martha Stout, la mayoría de los psicópatas no están tras las rejas. Están aquí, con nosotros. Un psicópata no siente empatía, ni culpa, ni un atisbo de compasión. No entiende lo que significa el amor ni la amistad. Para él, las emociones son solo herramientas de manipulación. Cada relación que establece es un juego de poder, donde su único propósito es explotar las debilidades de los demás. No se vinculan, no se apegan, no sienten gratitud ni lealtad. En su mundo, los sentimientos son simples ilusiones que usan a su favor. Dentro de ellos solo hay vacío, un abismo helado que los hace capaces de causar daño sin el menor remordimiento. Robert Tare describe esta aterradora indiferencia con crudeza. Los psicópatas pueden hablar de una violación brutal como si fueran detalles triviales de su día a día. No sienten nada. El motor que impulsa a estos individuos es la excitación, el deseo de poder. Es por eso que muchos psicópatas se encuentran en posiciones de poder, desde ejecutivos hasta políticos, controlando vidas y destinos sin sentir ni un atisbo de culpa por sus acciones. Como explica Martha Stout, el objetivo es siempre el mismo: manipular, controlar y obtener lo que quieren, sin importar el daño que cause. Los psicópatas no son simplemente personas con opiniones distintas o actitudes frías, son depredadores sin conciencia, individuos que ven a los demás como simples piezas de un tablero de ajedrez, herramientas para su propio beneficio. No sienten apego, culpa ni remordimiento. Para ellos, cada interacción es un juego de poder donde el objetivo final es la dominación. Su premio puede variar, desde el control absoluto sobre una persona hasta la simple satisfacción de haber engañado, manipulado o destruido a alguien sin consecuencias. No buscan relaciones, buscan ventajas. No establecen vínculos, establecen trampas. Lo más aterrador es su capacidad para camuflarse, para actuar con encanto y empatía aparente mientras, en su interior, solo existe frialdad y cálculo. No se conforman con ganar, necesitan ver a su víctima sometida, confundida y rota. Disfrutan la humillación ajena porque, en su mente, eso reafirma su superioridad. No sienten gratitud ni culpa, solo una constante necesidad de poder y manipulación. Como lo describe un informe de Robert Tare sobre un psicópata llamado Earl. Para Earl, las personas valen solo en la medida en que se pueden someter a su voluntad.
Constantemente evalúa cómo explotar a los demás para que hagan lo que él desea. Este patrón se repite una y otra vez en los psicópatas, personas sin emociones reales, sin moral, sin límites. No buscan amor ni amistad, solo oportunidades para someter. Y lo peor es que, a simple vista, pueden parecer completamente normales. A pesar de que los psicópatas sufren un trastorno mental severo, la cruel realidad es que no ven nada de malo en sus acciones. No sienten culpa, ni remordimiento, ni la más mínima inquietud moral. Para ellos, el sufrimiento ajeno es irrelevante, y su capacidad de manipular y explotar a los demás no es un defecto, sino una ventaja evolutiva. Ted Bundy llegó a describir la culpa como un mecanismo social diseñado para restringir a los débiles, pero del cual él se consideraba libre. En su mente, la empatía no es más que una vulnerabilidad que los demás poseen y que ellos pueden explotar a su favor. Este es precisamente el problema cuando se intenta tratar a un psicópata. Casi todos los enfoques terapéuticos fracasan rotundamente. No buscan cambiar, porque no ven razón para hacerlo. No buscan redención, porque no creen necesitarla. Y si llegan a asistir a terapia, muchas veces lo hacen con la única intención de aprender a perfeccionar su manipulación, utilizando lo que descubren sobre la mente humana para engañar mejor a quienes los rodean. Es por eso que en muchos casos, la terapia no solo es inútil, sino incluso contraproducente. El psicópata no se arrepiente, no siente culpa, no tiene límites. Su mundo es una constante lucha por el control, por el dominio de los demás, y lo más aterrador es que la gente común, ignorante de su verdadera naturaleza, sigue cayendo en sus redes. La psicopatía no es solo un peligro para sus víctimas directas, es una amenaza silenciosa que corroe el tejido social desde dentro. Se oculta detrás de rostros encantadores, de promesas vacías y de palabras calculadas. Puede estar en un jefe manipulador, en una pareja abusiva o en un líder carismático. Y cuando finalmente se descubre su verdadera naturaleza, muchas veces ya es demasiado tarde. Robert Hare, autor de Sin Conciencia, subraya que los psicópatas son increíblemente difíciles de identificar. A diferencia de otros trastornos, la psicopatía no suele manifestarse con señales evidentes de inestabilidad. Por el contrario, muchos psicópatas perfeccionan el arte del engaño, mostrándose como personas encantadoras, seguras de sí mismas y carismáticas. Aunque su mundo interno es radicalmente distinto al de una persona común, sin empatía, sin culpa, sin remordimientos, logran ocultar su verdadera naturaleza bajo lo que el psiquiatra Hervey Cleckley definió como una máscara de cordura. Este concepto refleja su capacidad para parecer completamente normales, incluso ejemplares. Son hábiles en la imitación de emociones humanas, estudiando cómo reaccionan los demás y replicando esas respuestas con una precisión escalofriante. No sienten amor, pero saben cómo fingirlo. No experimentan compasión, pero pueden representarla cuando les conviene. Son actores magistrales que, detrás de su fachada impecable, ocultan una naturaleza puramente depredadora. El psicólogo Daniel Jones los compara con ciertas especies de arañas en Australia que se disfrazan de hormigas para infiltrarse en sus colonias. Al principio, las hormigas no detectan el peligro, aceptan a la araña como una más. Pero lentamente, ésta empieza a aprovechar sus recursos, devorando a sus víctimas sin levantar sospechas. De la misma forma, los psicópatas se camuflan dentro de la sociedad, ganándose la confianza de quienes los rodean para explotarlos poco a poco, sin que estos siquiera se den cuenta de lo que está ocurriendo. Lo más inquietante es que muchos psicópatas son increíblemente carismáticos. No solo pasan desapercibidos, sino que, en muchos casos, se convierten en figuras admiradas. Pueden ser líderes carismáticos, empresarios exitosos, colegas confiables o incluso parejas aparentemente ideales. Son expertos en decir lo que otros quieren escuchar, en adoptar la imagen que mejor les sirva y en manipular sin levantar sospechas. Pero bajo esa aparente normalidad, su verdadera esencia sigue siendo la misma: depredadores sin escrúpulos, capaces de destruir vidas sin la más mínima culpa. Este magnetismo social se debe, en gran medida, a su falta de ansiedad, miedo o estrés, lo que les permite afrontar situaciones con una calma perturbadora. Mientras que una persona común puede experimentar nerviosismo en una entrevista de trabajo, culpa tras una mentira o vergüenza al ser descubierta en una falta,
el psicópata permanece impasible. Su capacidad para mantener la compostura en cualquier circunstancia los hace parecer increíblemente seguros de sí mismos, lo que a menudo se interpreta como confianza y liderazgo. Además, son maestros en la manipulación de la verdad. No solo distorsionan los hechos a su favor, sino que lo hacen con tal convicción que hasta la víctima más escéptica puede dudar de su propia percepción. Inventan pasados heroicos, éxitos profesionales deslumbrantes y conexiones inexistentes con figuras de poder. Se presentan como almas gemelas, como personas con una historia fascinante y una vida extraordinaria, haciendo que los demás se sientan privilegiados por conocerlos. Este juego de ilusiones los convierte en depredadores sumamente efectivos, capaces de envolver a sus víctimas en una telaraña de mentiras que, con el tiempo, se vuelve cada vez más difícil de desentrañar. Martha Stout, autora del Sociópata de al lado, describe cómo el encanto de los psicópatas es tan poderoso que muchas personas caen en sus redes sin siquiera darse cuenta. Es común escuchar testimonios de víctimas que, al recordar cómo comenzó todo, usan frases como: "Era la persona más encantadora que he conocido" o "sentí que lo conocía de toda la vida". Este sentimiento de conexión instantánea no es casualidad, es una estrategia meticulosamente ejecutada. Los psicópatas observan, analizan y reflejan los deseos y aspiraciones de sus presas, adoptando la personalidad perfecta para atraerlas. Al principio, parecen demasiado buenos para ser verdad, pero una vez que la víctima ha caído en su juego, la máscara comienza a deslizarse, revelando poco a poco su verdadero rostro. Para entonces, muchas personas ya están atrapadas emocional, financiera o psicológicamente, incapaces de ver la salida hasta que el daño está hecho. No obstante, no todo en su fachada es sólido. Los psicópatas suelen revelar grietas en su máscara de cordura. Una de las más evidentes es su sentido desmesurado de autoimportancia, algo que resulta casi imposible de ocultar. Según Are, los psicópatas tienen una visión extremadamente narcisista de sí mismos, se consideran seres superiores y actúan con una arrogancia abrumadora, sin remordimientos por sus acciones. Por otro lado, los ojos de un psicópata pueden ser una de las ventanas más reveladoras de su verdadera naturaleza. Aquellos que han mirado directamente a sus ojos describen una sensación inquietante, similar a la de observar a un reptil, fríos, vacíos, intensos y con una mirada que nunca muestra emoción. Este vacío es a menudo percibido por otros como un presagio de que están frente a un depredador, lo que genera incomodidad y, en algunos casos, sumisión psicológica sin que las víctimas se den cuenta de lo que está ocurriendo. Aparte de su mirada, la forma en que los psicópatas se comunican también es una pista importante para descubrir su verdadera esencia. Su discurso suele estar lleno de incoherencias, contradicciones y respuestas evasivas. Es común que cambien de tema repentinamente y eviten responder directamente a las preguntas. Are menciona que los psicópatas son conocidos por no dar respuestas claras y, en lugar de eso, desvían la conversación hacia temas irrelevantes. En su intento de engañar, algunos psicópatas también recurren a movimientos exagerados de las manos mientras hablan. Según estudios, estos movimientos no solo son una manifestación de cómo procesan las ideas y las emociones, sino también una táctica para desviar la atención de sus inconsistencias verbales. Are describe cómo, durante una evaluación psicológica, el psicópata usaba expresiones faciales y movimientos de manos tan teatrales que lograron cegar al entrevistador, impidiendo que notara las mentiras y contradicciones presentes. La raíz de la psicopatía sigue siendo un misterio, pero se cree que los psicópatas nacen con una predisposición genética a hacerlo. Aunque algunos argumentan que la psicopatía es el resultado de un entorno abusivo, investigaciones indican que los psicópatas están menos influenciados por las experiencias tempranas que las personas no psicópatas. En este sentido, el trastorno parece más un producto de la naturaleza que de la crianza. Por último, la psicopatía también tiene implicaciones sociales y políticas. La estructura jerárquica y centralizada del poder en las sociedades modernas ha facilitado la ascensión de psicópatas a posiciones de influencia, ya que sus habilidades manipuladoras y su falta de empatía les otorgan una ventaja. El psiquiatra polaco Andrzej Lobaziewski, en su libro Ponerología política, acuñó el término patocracia para describir un sistema político en el que los psicópatas ejercen el poder. Según Lobaziewski,
Un gobierno dominado por psicópatas puede provocar una epidemia de psicopatología en toda la sociedad, paralizando las instituciones y restringiendo el progreso.